A ver, ¿cómo es que pasamos de reyes y castillos a presidentes y parlamentos? Hoy vamos a desentrañar la evolución del poder, esa fuerza que le ha dado forma a nuestro mundo, usando las fuentes originales para entender bien su viaje. Vamos a empezar con esta idea del filósofo Jean-Jacques Rousseau, que es potentísima. Él decía que si se tiene el derecho a votar, se tiene el deber de entender. Y esa es justo la premisa que va a guiar todo nuestro análisis de hoy sobre cómo se organiza el poder. Y es que, piénsenlo un momento, esta es la pregunta del millón, ¿no? El gran rompecabezas de la civilización. Es el desafío que la política, desde las tribus más antiguas hasta las naciones de hoy, siempre ha intentado resolver. Durante siglos la respuesta fue, un poco caótica. El poder estaba disperso en manos de señores locales y lealtades que cambiaban todo el tiempo. Pero entonces apareció una invención revolucionaria que lo concentró todo: el Estado moderno. Antes, el poder era algo muy personal, casi un pacto de lealtad con un señor feudal. Pero claro, a medida que el comercio y la guerra se fueron haciendo más complejos, allá por el siglo XVI, se necesitaba algo más eficiente, más organizado, y así nació el poder centralizado y burocrático del Estado. Y este modelo fue un éxito tan increíble que se extendió como la pólvora. Lo que empezó siendo algo europeo, en apenas unos siglos se convirtió en la forma predeterminada de organizar a la humanidad en todo el planeta. De acuerdo, perfecto. Ya tenemos el contenedor del poder, el Estado. Pero ahora venía el verdadero debate, la pregunta que iba a definir los siguientes siglos. Y para responder a esta pregunta, surgieron dos grandes planos maestros, dos ideologías que iban a chocar y a darle forma a todo el mundo moderno. El primer gran plano fue el liberalismo. Fue impulsado por una nueva clase de comerciantes, la burguesía, y su mensaje era súper claro. El individuo, su libertad y su propiedad son lo más importante. El Estado debía existir básicamente para protegerlos. Pero, claro, esta visión tan individualista generó una reacción. El socialismo propuso una alternativa radical, diciendo, un momento, ¿y la comunidad y la igualdad? Para ellos el enfoque tenía que estar en lo colectivo. Veían al Estado como una herramienta de dominación que al final tenía que ser superada para crear una sociedad sin clases. Y es justo aquí donde nace el tira y afloja que define la política hasta el día de hoy. Por un lado, la libertad del individuo. Por el otro, la igualdad del colectivo. Casi todos los debates políticos modernos son, en el fondo, una negociación entre estos dos valores. Con estas visiones tan opuestas compitiendo, la siguiente pregunta era casi inevitable: ¿quién se sienta en la silla del conductor? ¿Y cómo llega hasta allí? Básicamente surgieron dos respuestas: la democracia, que dice que el poder viene del pueblo y debe ser limitado y reversible, y el autoritarismo, que impone el poder desde arriba a través de la fuerza, de una forma que excluye a la mayoría y es absoluta. Ok, vamos a centrarnos un momento en las democracias. ¿Cómo gestionan esta tensión ideológica? Pues normalmente a través de la competencia electoral en un espectro que va de izquierda a derecha. Y lo fascinante es ver cómo se distribuyen los votantes en ese espectro. Fíjense en este gráfico. Esa curva como una campana, que se llama distribución unimodal, muestra que la mayoría de los votantes tienen ideas moderadas, están en el centro. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Pues, como dice el texto, convergen hacia ese centro para captar al votante mediano. Sus discursos, de repente, se empiezan a parecer mucho. Ahora, miren este otro escenario, el bimodal. Aquí los votantes están agrupados en dos extremos con muy poca gente en el centro. Los partidos ya no tienen incentivos para ser moderados. Todo lo contrario, se alejan hacia los polos para movilizar a sus bases. A esto se le llama democracia centrífuga, porque el centro se vacía y las fuerzas políticas huyen de él. Así que, durante unos 400 años, el Estado-nación ha sido el gran tablero de juego donde se han librado todas estas batallas. Pero las reglas de ese juego están empezando a cambiar, y drásticamente. Hay un fenómeno que conocemos como globalización que está debilitando al Estado. El poder se le escapa hacia corporaciones multinacionales. Las fronteras se vuelven borrosas para el capital y la información. Y encima, problemas como el cambio climático simplemente no pueden ser resueltos por un solo país. Sí, todavía tenemos unos 193 estados en el mapa. Pero el poder real se está fragmentando de nuevo, se está volviendo más difuso. Y es irónico porque empezamos a parecernos un poco a la era feudal, con múltiples actores compitiendo por la influencia. Y esto nos trae de vuelta al principio, pero con una nueva urgencia. Si el Estado-nación, el gran invento político de los últimos siglos, está perdiendo su poder, la pregunta para nuestro tiempo es: ¿quién o qué va a tomar su lugar?